Dijimos, entonces, es segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 2 en realidad. Es hasta el 2. ¿Verdad? Bien. Ahora, como buenos estudiantes, si se dan cuenta, dijimos que el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? La venida del Señor. La venida del Señor. Tema: la venida del Señor por su iglesia. Recuerden, hay otra venida del Señor. Hay otra venida del Señor. ¿Sí? Pero ya no por su iglesia, sino con su iglesia. Ahorita vamos a ver eso. La segunda, el arrebatamiento, hermanos, los teólogos, los serios, ¿verdad? Ya vino nuestro Señor Jesús en su primera venida, ¿verdad? Hace 2000 años. Y luego nuestro Señor Jesús habla de la venida de Él por su iglesia. Y luego habla de la venida de Él con su iglesia. Luego para la guerra del Armagedón. Ahora, a esta venida de nuestro Señor Jesús, los teólogos le dicen, no le vamos a llamar venida, le vamos a llamar nada más arrebatamiento. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas quedarían? 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 venidas. ¿Por qué? Porque este arrebatamiento no es hasta la tierra. Por eso nada más. Ahora, yo le llamo igual venida del Señor, porque lo dice la Biblia. ¿Sí lo vamos entendiendo? Pero para que ustedes entiendan, no solamente me entiendan a mí, sino también me entiendan cuando ustedes están oyendo videos ahí en su WhatsApp o en su YouTube, entonces puedan entender eso. ¿Sí? La mayoría de los teólogos al arrebatamiento no la consideran venida, porque no llega hasta la tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora bien, fíjense, ¿cuál es el tema? La venida del Señor por su iglesia, es decir, el arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Bueno, como estudiantes, ¿cuál es el tema? Ya vimos el arrebatamiento. ¿Cuál palabra, aparte de arrebatamiento o de venida del Señor, se repite constantemente aquí? ¿Cuál es? Manifieste, manifestarse, es la palabra que más constante se dice aquí. Todos esos elementos son los que nos van a llevar a un buen estudio. Palabra entonces clave, ¿cuál será? Palabra clave es manifestarse.
¿Sí? Todos esos elementos son cosas que nos tienen que ayudar a nuestro estudio. Bien, ahora, pero vamos a definir qué quiere decir manifestarse. Manifestarse es darse a conocer. La definición de manifestarse es igual a darse a conocer. ¿Sí? Son elementos que tenemos que hacer en nuestro bosqueo. Bien, ahora dice el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Entonces, con respecto, vamos a simplificarlo. ¿Con respecto a qué? ¿Cómo le llamamos nosotros? Arrebatamiento. Con respecto al arrebatamiento, es con lo que nos va a hablar Pablo. Es lo que nos va a hablar Pablo. Casi siempre en el capítulo, el primer versículo es lo que va a tratar el capítulo. El primer versículo del capítulo. Casi siempre, no siempre es así, pero casi siempre es así. ¿Sí, mis hermanos? Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, que no cambie su modo de pensar. Y no se conturbe. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice, ya tienen una manera de pensar, es decir, ya tienen un conocimiento, lo que está diciendo Pablo. Ya tienen un conocimiento. Pero ese conocimiento ha sido perturbado. ¿Por qué? Porque alguien les está diciendo otra cosa. Sí, vamos entendiendo. Porque Pablo ya vean aquí. Vean el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, Pablo manda esta carta estando en Éfeso y les está diciendo, mandando esta carta para que recuerden lo que él ¿qué? Les había enseñado, lo que ya les había dicho. Por eso es que les dice, no se dejen mover fácilmente de lo que ustedes ya saben. Los de Tesalónica, hermanos, estaban, ¿verdad?, perturbados. Porque empezaban las condiciones para que llegara nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Era mucha oposición, mucha persecución para la iglesia. Y entonces a los de Tesalónica los estaban persiguiendo, así como aquí a veces, hermanos, nos persiguen de una manera que a lo mejor no percibimos muy claramente porque no es muy grande la oposición, pero sin embargo hay oposición. Pero imagínense que nos recibieran con palos y piedras los vecinos, con injurias, con resorterazos, ¿verdad? Entonces sí resentiríamos, ¿verdad? Sí resentiríamos la persecución. Bueno, los de Tesalónica estaban siendo objeto de eso. Los estaban persiguiendo, se estaban oponiendo fuertemente a su congregación, los vecinos que estaban alrededor,
Y entonces dijeron, pues ya, esas son las condiciones que Pablo nos había dicho que iba a haber para que llegara el Señor. Pero faltan más cosas, o sea, no solamente son 2 elementos, sino muchos más elementos, ¿verdad? Entonces dijeron ellos, ya estamos en los últimos tiempos, ya va a llegar el arrebatamiento, faltan unos cuantos meses, unos cuantos días, y entonces vamos a prepararnos. Y por eso Pablo sabe acerca de esto y les manda esta carta. ¿Sí vamos entendiendo eso, hermanos? Bien. Entonces les dice, no se dejen influenciar de tal manera que se muevan, ¿verdad?, de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra. ¿Por qué? Las iglesias hoy en día, ¿verdad?, sale una mujer, sale un hombre, y pastor, el Espíritu Santo me dijo esto, Dios me habló y me dijo esto. Y en esos momentos, hermanos, quizás era válido eso, porque todavía no estaba conformado todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Allá en 1 de Corintios, Pablo explica que hay todavía revelación, ¿verdad? Porque todavía no estaba terminada la revelación. Pero hoy en día ya está terminada la revelación, ya está toda escrita, ya no necesitamos de más gente que hable acerca de nuevas revelaciones o de nuevas profecías, ya todas están escritas. Lo único que necesitamos es luz para entenderlas, ¿sí? Es lo único que necesitamos. La iglesia ya no puede permitir que alguien se pare y diga, es que hay una nueva profecía. Y yo he visto, hermanos, videos donde mujeres que le dicen a su pastor ahí en el video, ¿verdad?, le dicen, pastor, es que hay una nueva profecía, que la iglesia va a entrar en apostasía. ¿En serio, Pues ya, la Biblia ya lo dice, ¿verdad? Es como si yo les diga, hermanos, el Señor me habló el día de ayer y me dio una revelación que va a haber un arrebatamiento. Ya está escrito, ya no tengo que decirlo, ni decir que el Señor me habló. El Señor ya no habla para eso. Me puede hablar, dar una revelación, pero personal, ya no para la congregación ni para el mundo, para mí. Pero eso ya es asunto de Él, y muchas veces es nada más pura emoción. ¿Sí vamos entendiendo eso, verdad? Bien. Y dice Pablo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En los tiempos, fíjense bien, hermanos, en los tiempos apostólicos ya había falsas cartas. Hombres y mujeres que escribían una carta, la mandaban a una iglesia y decían que era escrita por Pablo, o que era escrita por Juan, o que era escrita por Jacobo, o que era escrita por Andrés. No. Dice Pablo, no. Ni por cartas. Y es increíble, hermanos, hace unos de 10 años para acá, hace más o menos entre 5 o 6 años aparecieron, ¿verdad? Según esto, aparecieron el Evangelio de María, el Evangelio de Judas, y así. O sea, evangelios, ¿verdad? Es decir, como diciendo, a la Biblia le falta algo por escribir. Y eso, hermanos, la verdad que es mentira. Por eso Pablo dice, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, es decir, como si fuera de alguno de los apóstoles. ¿Bien? Como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, no está cerca la llegada del Señor. Ya sabemos ahora que no estaba cerca, ¿verdad? Han transcurrido casi 1900 y
50 años o más cerca de 2000 años y todavía no se cumple. Pero ahora sabemos que sí ya está cerca. ¿Por qué? Porque ya se está conociendo toda la Biblia, ya podemos comprender Apocalipsis. Hay iglesias que ya comprenden completamente ya Apocalipsis. Y si yo dijera que esta iglesia ya la sabe, muchos no creerían, pero esta iglesia ya hemos estudiado todo Apocalipsis. Y lo vamos a volver a estudiar. Ya lo vamos a volver a estudiar. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Dice el versículo 3. El 2 dice: no se conturben con respecto a que la llegada del Señor está cerca. Dice, no está cerca. Para ellos, no está cerca para ellos. Para nosotros sí. Bien. Ahora, el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Nuestro Señor, sin que antes venga la apostasía. Fíjense bien. Aquí está el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Él va a la cruz, ¿en qué año? En el año 33. Y a partir del año 33 empieza ¿qué? ¿Empieza qué? Iglesia. La iglesia. O gracia. Periodo de la iglesia o de la gracia. Es lo mismo. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Ahora dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces va a venir nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice. Va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué va a pasar antes? Vean ahí. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, ¿cuándo va a venir la apostasía? ¿Antes o después de nuestro Señor Jesús? Antes. Aquí, apostasía. Y luego, ¿qué más? Y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, antes de la llegada de nuestro Señor Jesús, ¿va a haber qué? Apostasía. ¿Y va a qué? Una manifestación del anticristo. ¿Sí? ¿Ya vimos? Dice, no va a venir nuestro Señor Jesús sin que antes haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Fundamental. Dice, no va a venir Jesús si antes no hay apostasía, si antes no hay una manifestación del hombre de pecado, es decir, que se dé a conocer el anticristo. Ahorita vamos a ver. Vean, ahora vean el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, este hombre, el anticristo, se va a oponer a una adoración. ¿A quién? A Dios. ¿Bien? Bien.
Y además, ¿qué va a pasar? Se va a sentar. ¿En dónde? En el templo de Dios. En el templo de Dios. El templo de Dios es el templo de Jerusalén. Ahorita no está todavía construido. Todavía no. Pero no es una condición, ahorita vamos a ver, que no es una condición para el arrebatamiento. No es una condición. Aquí no está, nada más está diciendo que se va a sentar ese hombre. Pero ahorita vamos a ver cuándo se va a sentar. Si se va a sentar antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento, ahorita lo vamos a ver. Bien fácil. Nada más estamos viendo todos los elementos, ¿sí? Vean. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Además se va a pasar, se va a hacer pasar ¿y qué creen, hermanos? Los judíos están esperando eso. Ellos son los que se van a equivocar. Ellos. Yo he hablado ya con varios judíos, están esperando a su Mesías. Hay un rabino que dice, ¿por qué razón? Dice, su título de su predicación dice, ¿por qué Jesús no puede ser el Mesías de los judíos? Y ya les había comentado yo que voy a hacer una réplica a esa predicación, que voy a decir, ¿por qué Jesús sí es el Mesías de los judíos? Y todo va a ser en base al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque para rebatir tengo que hablar con el Antiguo Testamento, no puedo hablar con el Nuevo Testamento porque no lo creen ellos. Porque si lo creyeran, creerían esto, ¿sí? Bien, ahora dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, ustedes ya lo sabían, ¿verdad? 3. Primero vamos a ver el 3. Va a haber apostasía. Nuestro Señor Jesucristo va a venir. El 3. Después de la apostasía y la manifestación del anticristo. ¿Sí? El 4, lo vamos a decir, ese se va a oponer, el anticristo se va a oponer, se va a oponer a la verdadera adoración. ¿Sí? Bien. Acuérdense lo que le está diciendo. El 5. Acuérdense. Que ya se los enseñé. Se los dije. Ya se los dije. ¿Sí? El 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Pablo le había dicho a la iglesia de Tesalónica que ellos ya, ¿verdad?, que la iglesia estaba deteniendo al anticristo. ¿Sí? El Espíritu Santo, hermanos, está dentro de la iglesia. Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de la iglesia. No vemos al Espíritu Santo, pero sí vemos su poder a través de lo que la iglesia hace.
la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿O qué está haciendo desde ese momento? Y predicar el evangelio a gente incrédula, a gente perversa, a matones, a secuestradores, a gente mala, a gente que no quiere conocer de Dios, pero que el poder de Dios los transforma. A un mundo que está en contra de un Dios santo. Y entonces, ¿cómo vemos? Que un puñado de pequeño, un pequeño grupo de hombres van y conquistan el mundo. Contra un mundo que se opone totalmente a Dios. Eso es lo que está pasando. Y está pasando desde ese momento. O desde esos días, ¿verdad? Ahí vemos el poder del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesús guarda en su lugar, dice lo siguiente, vamos a Juan 14. Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No se está refiriendo al poder de la iglesia sola, sino al poder del Espíritu Santo que se manifiesta a través de la iglesia. ¿Sí? ¿Sí vamos comprendiendo esto? Ahora dice el 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia. O el Espíritu Santo a través de la iglesia. ¿Sí? Entonces la iglesia está deteniendo ¿a quién? Al anticristo. La iglesia lo está deteniendo. Vean. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, la iglesia está deteniendo a que se manifieste el anticristo. Fíjense bien, está deteniendo al anticristo para que no se detenga, para que no se manifieste, ¿sí? Es decir, para que no se dé a conocer. Y a la vez la iglesia, cuando ya sea quitada de su lugar, ¿cuál es el lugar de la iglesia? Ahorita. ¿Qué lugar del universo está ocupando la iglesia? Pues aquí en la tierra. En la tierra. Cuando sea quitada la iglesia de la tierra, entonces se va ¿a qué? ¿Quién se va a manifestar? Entonces, esa manifestación, ¿cuándo va a ser? Después. Eso. Llega el arrebatamiento, entonces hay otra manifestación. Esta sería la segunda manifestación. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, cada una de las manifestaciones tiene una característica. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿hay otra manifestación después de la primera? Sí. Porque una es antes del arrebatamiento y es otra después del arrebatamiento, cuando la iglesia se ha quitado de su lugar, es decir, de la tierra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? O sea, la primera manifestación fue cuando nació. Antes del arrebatamiento, no. ¿O cómo es? Aquí es el año 0. En el año 33, nuestro Señor Jesucristo va a la cruz y ahí empieza el periodo de la iglesia o el periodo de la gracia. Y hasta ahorita todavía no llega el arrebatamiento. Ya estamos en el 2019, perdón. Y aún todavía no llega la iglesia, no llega el arrebatamiento. Pero para que llegue el arrebatamiento, primero tiene que haber apostasía y una manifestación del anticristo. O sea, darse a conocer el anticristo. Darse a conocer. Ahora, la apostasía ya sabemos que ya está. Iglesias que están predicando abiertamente falsas doctrinas. Iglesias que están inclusive sin darse cuenta o dándose cuenta, no sé, ¿verdad?
adorando al chamuco, ¿sí? Allí dentro. Como le ocurrió a los judíos allá en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 8, 9 y 10. Es apostasía, ¿no? Y es la apostasía que se está viendo hoy en día en la iglesia de Cristo. Ahora, apostasía no puede haber allá en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es apostasía? Era lo que iba yo a decir, ¿verdad? La apostasía viene de una iglesia verdadera y que apostata. Exactamente. La apostasía no puede ser en el mundo porque allá no creen en Jesús, aunque digan que creen. La apostasía es la negación del creer en Jesús dentro de la iglesia. Esa es la apostasía. Ya se ve esto. Totalmente. Pero iglesias que no se han regido, ¿verdad?, por la verdadera doctrina, ¿qué serían también? Es que dentro de la misma iglesia, de la misma congregación, va a haber quienes apostaten. Por eso el Señor dice, habla de el trigo y la cizaña. Dice, déjalos, le dicen los ángeles, ¿quieres que los destruyamos de una vez? Dice, no, déjalos que crezcan. No solamente en el mundo como congregaciones, sino dentro de las mismas congregaciones va a haber salvos y no salvos. ¿Sí? Bien. Entonces dice, hay una segunda manifestación después del arrebatamiento. Bien. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjense bien, ya está en acción, es decir, ya está trabajando el misterio de la iniquidad. El diablo, cuando vio a nuestro Señor Jesús en la cruz, inmediatamente no es como los cristianos que dice, voy a pensar si voy a predicar. Él dijo, voy a predicar falsa doctrina. Los cristianos no quieren predicar sana doctrina. Voy a pensarlo, voy a orarle al Señor a ver si quiere que vaya y dé folletos. Voy a orarle al Señor a ver si quiere que trabaje para la iglesia. Eso ya no. Voy a preguntarle al Señor si yo estoy viendo que yo soy llamado, ¿verdad?, al pastorado o a la predicación. Yo tengo que inmediatamente ponerme a estudiar y empezar a predicar, buscar una iglesia que alguien me dé oportunidad, puede hablar con el pastor, y a través del tiempo el pastor en 3-4 meses se va a dar cuenta si está llamado este hombre a predicar, y entonces el pastor tiene la obligación de dar estudios para eso. Pero los cristianos no, se pasan años, hermanos. Es que le tengo miedo al púlpito. Sí, se tiene que tener temor y un temor reverente al púlpito, pero si somos llamados tenemos que ser arrojados, dice el Señor. Y veo a muchos hombres jóvenes y ancianos que tienen el llamado a predicar y por el temor, por su cobardía, no se ponen a predicar. El Señor los va a llamar a cuentas. Bien, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dijimos que cuando nuestro Señor Jesús llegó a la cruz, el diablo, ¿verdad?, había instigado a Judas a que lo entregara, y entonces dijo, ya lo mando a que lo crucifiquen, y ahí ya se acabó el asunto y ya soy dueño del mundo. Y ya me quedo para siempre como dueño del mundo. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, resucitó, entonces dijo, caray, lo que yo creí que era una ganancia, me resulta en derrota. Pero tengo otro plan. Así dijo el chamuco, no yo, el chamuco. Tengo otro plan. Y entonces empezó a maquinar, ¿verdad?, cómo introducirse en las iglesias. Por eso ven, en todas las cartas, hermanos, todas las cartas del Nuevo Testamento están
llevadas a combatir la falsa doctrina. Todos. Porque el Señor sabía que por ahí iba a entrar el chamuco. Al Señor, al chamuco no le interesa el mundo, porque ya es de Él. Lo que le interesa es que puede sacar de ganancia de la iglesia. Es el mayor triunfo para el chamuco. Y entonces dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, le está diciendo Pablo a los de Tesalónica, ya está trabajando el chamuco, no se confíen. Ya está trabajando, pónganse listos. Solo que hay quien al presente lo detiene. Nuevamente, ¿quién lo detiene? La iglesia. La iglesia. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Ahí está otra vez. Fíjense, 2 veces lo dice de diferente manera. Hasta que sea quitada la iglesia del medio. Cuando la Biblia dice 2 veces o 3 veces la misma cosa de diferente manera, es porque es muy importante. Bien, entonces, el 6 y el 7. El 6 dice, ustedes saben lo que lo detiene. Lo que detiene al anticristo hasta que sea quitado de en medio ¿quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? La iglesia. ¿Y cómo va a ser quitada de medio? En el arrebatamiento. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se manifestará que el inicuo, otra manifestación, también después del arrebatamiento. Pero ahora vean el contexto. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra venida de Jesús. ¿Ya lo vieron? ¿Cuándo es esta venida del Señor? Estos van a ser 7 años. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí hay otra manifestación. Puede ser aquí o aquí, pero lo vamos a poner aquí. Una tercera, ¿qué? Manifestación. Y ahorita vamos a ver por qué lo pongo ahí. Entonces, ¿el anticristo va a ser qué? El anticristo va a ser destruido cuando venga nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Bien. Bueno, esta venida, ¿cuándo va a ser? Va a ser en este punto. Ahorita vamos a ver cada característica. Fíjense bien. Entonces, si el anticristo se da a conocer, ¿cómo se va a dar a conocer acá? ¿Y cómo se va a dar a conocer aquí? Pues tiene que presentar diferentes facetas. ¿Sí entendemos?
Si se presentara a todo el mundo, ¿para qué se manifiesta aquí y para qué se manifiesta acá? La primera manifestación va a ser a la iglesia, es decir, la iglesia va a saber quién es el anticristo. Nada más la iglesia. Nada más la iglesia. Nada más los cristianos vamos a saber quién es el anticristo. Hermanos, en cuanto nosotros como iglesia sepamos quién es el anticristo, porque hay muchos candidatos a ser anticristo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que va a decirle a la iglesia, mira, ese es el anticristo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a pasar? La iglesia debe de estar preparada. ¿Por qué? Porque es una de las grandes señales para la llegada del Señor. Sí, vamos a entender. Entonces hay dos grandes, ¿qué? Señales para la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento. La apostasía ya la vimos, ya la estamos viendo bien claro. Falta la segunda, la del anticristo. Cuando sepamos, nuevamente digo, cuando la iglesia sepa quién es el anticristo, les puedo asegurar, hermanos, que entonces van a faltar 3, 4, 5 o 6 meses, cuando mucho. Cuando mucho. O quizá, como dice allá en Mateo, ¿no? Vendrá el Señor cuando nadie lo espere. Pero sí tiene que conocer la iglesia al anticristo. Eso no me queda muy claro. Quizás una semana, ¿verdad? Ya ven que en las redes sociales, hermano, es muy fácil, ¿verdad? Que se vea claramente quién es el anticristo, y no va a tardar les aseguro, más de una semana quizá, en que toda la iglesia, verdadera iglesia de Cristo, sepa quién es el anticristo. Porque además el Espíritu Santo lo va a señalar. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, ¿el mundo lo va a conocer? No, el mundo no lo va a conocer. En la segunda manifestación, sí lo va a conocer. Pero como dice en Apocalipsis, ¿qué este hombre qué va a hacer? Para que yo me gane al mundo, ¿qué tengo que hacer por el mundo? Para que crean que yo soy el salvador del mundo, ¿qué tengo que hacer? Pues invitar a Jesús. Milagros, grandes señales, grandes beneficios para todos. Porque este mundo ya está muy globalizado, no es como el mundo antiguo, ¿verdad? Que nada más una parte de la humanidad conoció a Jesús, no. Sino ahora todo el mundo sabe de Jesús, conoce quién es Jesús, pero no lo conocen verdaderamente quién es, ni lo reconocen como el verdadero Salvador. Entonces, en esta segunda manifestación se va a mostrar como el Mesías. Milagros, grandes portentos, grandes curaciones. Va a empezar a acomodar lo político, va a empezar a acomodar lo religioso, va a empezar a acomodar lo económico, lo social, todo eso. Entonces el mundo lo va a reconocer y por eso van a ir tras de él. Como dicen los sacerdotes acerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dicen, mira cómo va todo el mundo tras de él. Están hablando entre ellos los sacerdotes que después lo van a crucificar. Pues así con el anticristo, todo el mundo va a ir tras él cuando empiecen a ver grandes maravillas que hace este hombre. Pero todo es, vean que dice el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ya? Va a hacer grandes cosas. Bien. Pero la tercera manifestación, vamos a regresar al 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque este hombre, aquí en este punto, a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio primeros de la gran tribulación, este hombre se va a quitar la máscara. Y entonces le va a decir al mundo, ¿saben qué? Ahora están bajo mi poder. El que esté de mi lado va a vivir, el que no esté de mi lado lo voy a tener que matar. Y para que yo me asegure eso, les voy a marcar en la frente y en la mano. Y entonces, después de esos 3 años y medio, dice la Biblia que el mundo va a sufrir una gran destrucción, una gran persecución, porque va a haber algunos grupos pequeños de creyentes en Cristo. Cuando se vaya nuestro Señor Jesús junto con la iglesia, pues no va a haber cristianos ya, verdaderos cristianos no va a haber. Pero entonces se van a levantar 144,000 judíos. Ahí está, después lo vamos a ver en detalle ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, vamos a Apocalipsis, vamos. Ya, no quiero. Esto en realidad lo vamos a ver ¿en qué estudio? ¿En qué estudio, hermanos? En la línea del tiempo. Bien. Vean Apocalipsis 7:3. Un ángel dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Primero Dios va a sellar a sus siervos. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, 144,000 solamente israelitas. ¿Sí? ¿Para qué? Esos 144,000, después del arrebatamiento, los va a levantar el Señor y van a empezar ¿a qué? A predicar el Evangelio. Y entonces va a haber nuevos creyentes. Le van a predicar, ¿verdad?, a todo el pueblo judío. Le van a predicar a las naciones. Y van a llevar el Evangelio a toda criatura y a todo lugar. ¿Sí? Y entonces, ahora, fíjense, eso es una parte de los judíos y una parte de Israel. Pero la mayoría de los judíos van a decir: no, ustedes no, están equivocados. Este hombre, el anticristo, van a decir ellos: ese es nuestro Mesías. Y ellos van a ¿qué? A levantar entonces el templo de Jerusalén, ¿verdad?, después del arrebatamiento, y ahí van a sentar al anticristo. Y entonces va a llegar la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Vamos a Mateo 24. Mateo 24:15. Dice, avisándole a nuestro Señor Jesús acerca de su venida a sus discípulos de ese momento, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿sí? La abominación desoladora, hermanos, es hacer
grandes adoración en el templo de Jerusalén matando animales. Es decir, desechando por completo el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Bien. Y también no dudo ni tantito que también van a introducir cerdos para hacer, van a decir, bueno, pues no hay más animales más abundantes que los cerdos, vamos a matar también cerdos en el templo. Va a ser terrible. Bien. Ahora vamos a... Entonces, la tercera manifestación del anticristo es para desenmascararse, decirle al mundo, ya están bajo mi poder, y ahora a los que no quieran dejarse sellar, ¿verdad? Por mí, dice el anticristo, porque ya hubo antes un sellado de los 144,000, dice ahora los voy a sellar a los hombres, y los que no quieran los voy a matar. Y entonces van a tener que mostrar su fe, su fidelidad a Dios a costa de su vida terrenal. ¿Sí? Cuando terminen los 3 años y medio últimos, entonces el Señor va a venir y entonces va a matar, ¿no?, con el poder de su espíritu y con el poder de su santidad a este hombre. Y entonces va a venir con sus santos ángeles. Acuérdense que ángeles no siempre se refiere a seres celestiales. También hay santos terrenales. Y es de los que se refiere. Vamos nuevamente a Mateo. A Mateo. Mateo 24, 30. Perdón, Mateo 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjense, ya no está hablando del arrebatamiento, en el 24 habló del arrebatamiento, aquí está hablando ya de esta venida, ¿sí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ya lo ven? Ese versículo se lo encargo, hermano, por favor. ¿Sí? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es decir, ahí va a ser ¿qué? Un juicio a todas las naciones. Todas las naciones, los que creyeron y los que no creyeron en el Evangelio. Los 144,000 van a predicarle a todo el mundo. ¿Sí? Y en este momento, al término de los 7 años, el Señor va a hacer un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí todos los condenados van a ver al Señor, pero lo van a ver en su ira, en su enojo, pero aún así van a percibir el amor de Dios, hermano. Y lo van a ver con todo su resplandor y toda su gloria y todo su poder, y se van a enamorar de él.
pero ya no va a haber remedio. Y ese va a ser el dolor más grande para el perdido, más grande. Porque se van a dar cuenta de que sin Dios no puede haber, sin Dios no puede haber amor. Sin Dios no puede haber paz. Sin Dios no puede haber felicidad, no puede haber tranquilidad. Y su dolor más grande, saber que ya nunca más van a poderlo ver.